Pues buenas tardes, como decía, y bienvenido. Sobre todo bienvenidas a Esther y a Iván, que os lo presentaré, porque vamos a intentar hablar un poquito, al menos un poquito de sanidad, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos pues los ciudadanos, ¿no? El estado del sistema sanitario público, y bueno, también hace un pequeño análisis desde la perspectiva de los profesionales, porque ya aprovecho, y Esther Rodríguez es personal de servicios del SAS, y bueno, una dilatada experiencia, representante sindical también, y conocedora del sistema público de salud, del sistema andaluz de salud, y Iván, que es ginecólogo en formación, y bueno, pues recientemente le han destinado al Hospital de Mérida, y bueno, son dos personas que desde el punto profesional nos pueden dar una visión del estado de la sanidad actualmente. También, obviamente, en el momento en el que estamos, con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina, como quien dice, dentro de 20 días, y aunque no estemos en campaña electoral, pues bueno, también hacer un pequeño análisis de la situación del sistema de salud en Utrera, ¿no? Y de las grandes preocupaciones que tenemos los utreranos, que yo creo que son muy conocidas por todo el mundo, ¿no? Por eso me llama muchísimo la atención que ahora el candidato del Partido Popular pues empieza a hablar de los problemas y de las necesidades del sistema de salud, cuando durante los últimos 6 años o 7 que ha gobernado el Partido Popular en Andalucía, pues no se le ha escuchado, cuando llevamos en una batalla permanente un tiempo para conseguir algunas cosas que ahora comentaré, en el que hemos estado solos, y ahora, bueno, pues parece que existe una gran preocupación. Yo creo que hay diferentes asuntos que sí hay que poner encima de la mesa, ¿no? El más doloroso fue el intento de cambio de hospital de referencia, ¿no? Los utreranos llevábamos, no sé, 30 años con el Hospital Virgen de Rocío de referencia. Hubo un intento de cambiarnos al Hospital de Valme, además en el que nos mintieron descaradamente. Yo quiero recordar la historia de hace 1 año y medio, porque es que ahora alguno realmente se queda sorprendido, ¿no? Hace 1 año y medio nos mintieron descaradamente, o sea, le preguntábamos que a qué hospital nos iban a llevar y ni nos contestaban, y al final, bueno, pues gracias a una movilización ciudadana encabezada por el Partido Socialista y por el gobierno municipal, pues pudimos revertir la situación. Ojo, yo recuerdo la gran manifestación que hubo a finales del año 2021, en la que el hoy candidato del Partido Popular pidió que se desconvocara. Yo creo que esas cosas hay que recordarlas. Pidió que se desconvocara. El señor Jiménez, antiguo candidato del PA, luego de Juntos por Utrera, ahora del PP, desde el siglo pasado, pidió que se desconvocara esa manifestación. Es decir, que estaba, bueno, era con la boca chica realmente, ¿no? Bien, nosotros hemos hecho una encuesta científica, una encuesta de verdad, y resulta que el 90% de los ciudadanos de Utrera quieren ser atendidos por el Virgen de Rocío. El 90% de los ciudadanos de Utrera. Solo el 1 y pico quieren ser atendidos por el Hospital de Valme. Y el resto, bueno, pues entran en eso, no sabe, no contesta, que quedan en cualquier encuesta. Es decir, el 90% de los ciudadanos de Utrera quieren ser atendidos por el Hospital Virgen de Rocío. Por eso a mí me preocupa que el compromiso sea realmente firme. Y a mí me preocupa que una vez que acaben los procesos electorales, en los que todo el mundo quiere quedar bien, pues volvamos a la situación anterior, ¿no? Porque aquí hay una cosa clara, y es que al final los presupuestos es lo que demuestran las acciones, ¿no? Y todavía no sabemos si el presupuesto, digamos, de atención a la población de Utrera se queda en Virgen de Rocío, se va a Valme, que es lo que quieren hacer, ¿no? Incluso me comentaba ahora Esther en la puerta que está habiendo muchas derivaciones directamente ya al hospital militar, que no es tampoco lo que queremos en Utrera,
Y es por muchas razones, pero fundamentalmente es por una razón de accesibilidad al centro hospitalario. Es que hay un montón de gente que no tiene coche, es que cuando uno está enfermo, pues las familias se desplazan en tren y la comodidad que tenemos con Virgen de Rocío pues no la tenemos con ningún otro hospital. En fin, eso parece que no se quiere entender. Por lo tanto, esa es una de mis grandes preocupaciones y una de las grandes luchas que vamos a seguir teniendo. Evidentemente, no vamos a permitir dar ni un paso atrás y nos echaremos a la calle las veces que haga falta. Luego tenemos otras vertientes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la situación del hospital de Utrera, del Chare, que ahora ha pasado al SAR, ahora nos contarán ellos un poquito más, pero que la realidad es que nos vendieron hace un año y medio, en enero del año pasado, una burra, perdónenme la expresión, porque fue vendernos una burra, en la que iba a venir endocrino, iba a venir neurología, iba a venir alergología, iba a venir otra especialidad que ahora mismo no recuerdo, y además nos iban a meter una resonancia. Bueno, nada de nada. No solo eso, sino hace poco tuvimos una reunión con la delegada provincial de salud y la directora del distrito sanitario, del distrito sanitario, y bueno, ni caso, ¿no? O sea, no hay ni planes, ¿no? Lo cual, bueno, yo creo que preocupa aún más. Y ya si llegamos a la atención primaria, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? A mí me hace muchísima gracia cuando ahora escucho al Partido Popular hablar del nuevo centro de salud, cuando desde el año 2018, que llevamos nosotros poniéndolo encima de la mesa, que en el año 2018 hasta se hizo el primer estudio de necesidades y la primera memoria que recogía, digamos, las características que tendría que tener ese centro de salud, año 2018, estamos hablando del primer semestre de 2018, 7 años después, bueno, lo único que tenemos es el compromiso de la delegada provincial de salud de que en este año iban a licitar el proyecto. Lo cierto es que de esa reunión que tuvimos hace aproximadamente 2 meses, en la que se comprometieron a eso, nuestro compromiso fue mandarle una carta poniendo a su disposición 2 parcelas posibles para poder instalar el nuevo centro de salud, que le dimos donde está ahora mismo la estación de autobuses o donde estaba antiguamente la policía local, es decir, en la misma zona y en la avenida de los Palacios, un poquito más adelante al lado de la Plaza Abastos. Y a fecha de hoy no sabemos nada. Ni siquiera se han dignado a contestar, oye, hemos recibido, estamos viendo, nos dijeron que en abril iban a venir a ver los dos emplazamientos, a ver cuál mejor se adaptaba a las necesidades, tampoco sabemos nada, ¿no? Y es cierto que la necesidad del centro de salud es imperiosa. Es que está llegando a tal momento en el que, por ejemplo, ahora que se planteó, ellos lo contarán ahora un poquito mejor, cuando se plantea el desdoble por la continuidad asistencial por las tardes, bueno, pues resulta que no podemos porque en el centro de salud no hay consulta para poder desdoblar. O sea, es que las consultas tienen 2 médicos, uno por la mañana y otro por la tarde. Bueno, la consulta de enfermería ya ni te cuento, ¿no? Es una situación, realmente un edificio de los años 60 que era un ambulatorio antiguo. En fin, que es un desastre. Y eso lo vamos a conseguir. Si hace falta irnos a la calle, pues nos echaremos a la calle. Eso está más claro que el agua. Y luego el tema de salud mental, ¿no? Que yo creo que es gravísima la situación, porque el señor Jiménez precisamente expulsó a salud mental de las instalaciones que ocupaba en Utrera, que eran unas instalaciones municipales. Se fueron a los Palacios y bueno, pues la situación es gravísima porque tenemos muchos problemas de comunicación, no hay prácticamente transporte público en los Palacios y la adherencia a los tratamientos de los enfermos es prácticamente nula, la gente está dejando de ir y son situaciones muy graves las que estamos viviendo, ¿no? Quizás esos sean los grandes asuntos, más allá de la situación generalizada que tenemos con la atención primaria, ¿no? Que daba para varias charlas, me decía Esther ahora, y que yo voy a poner un ejemplo. Hoy, antes de venir aquí, he intentado coger cita con el médico, no hay. Mi mujer ha intentado
coger cita para vacunarse con el COVID, imposible. No hay. O sea, yo he intentado ahora hace 10 minutos coger cita con el médico a través del móvil, imposible. Esa es la situación. Las colas por la mañana en los centros de salud, que la gente cada vez además se va antes, porque claro, los números que se guardan de urgencia son los que son. Y la gente sabe que si llega a las 8:10 a lo mejor no lo coge. Con lo cual llegan a las 8 menos cuarto, al día siguiente a las 7:30 y al día anterior a las 7. Y resulta que algunos de los días que estuvimos en las colas del centro de salud había personas mayores que llevaban allí desde las 6:30 de la mañana. En el centro norte. En el centro sur la situación era un poquito mejor. Pero en el centro norte había gente que estaba allí, personas mayores, desde las 6:30 de la mañana, porque si no, no tenían manera de coger cita con el médico, ¿no? En situaciones, pues bueno, pues, obviamente cuando uno va al médico, tiene que ir al médico de atención primaria, pues no va a dar un paseo, ni de rebajas, ni nada de eso, no va porque realmente le hace falta, ¿no? Entonces esa es la situación. Esa es la situación y es una situación que nos atañe a todos y contra la que vamos a luchar y vamos a pelear. Y duro. En su día logramos que se revirtiera la decisión del Virgen de Rocío y si hace falta irse a la calle para reivindicar nuevos centros de salud porque la Consejería de Salud no cumpla con sus compromisos, lo haremos. Y si hace falta hacerlo con salud mental, lo haremos. Y bueno, y ya el tema de la atención primaria, como digo, en general, y la particular la del Hospital de Utrera, pues merecen análisis quizás mucho más complejos porque son más generalizados y no los tenemos solo aquí en Utrera. Bueno, pues hecha esta introducción, yo le voy a ceder la palabra. ¿Quién de los dos primeros? Quizá ella. Empieza Iván primero, porque bueno, yo hablo como alcalde, que conozco los problemas, porque me los cuenta la gente, y también como usuario del sistema de salud, ¿no? Y ellos nos van a dar su visión también desde el punto de vista, desde dentro del sistema de salud, cómo están viendo la situación. Así que, Iván, adelante. A ver, hay muchos puntos de los que has tratado. Podemos comenzar, por ejemplo, por el centro de salud de Utrera, centrándonos en el centro de salud de Utrera, en el sur, en el Chico, en el centro, en el que nosotros llamamos los utreranos, en el que yo me estuve formando de práctica y estuve allí varios meses. Puedo hablar, no como personal cuando trabajé, pero sí estuve trabajando sin cobrar, se puede decir, y de ello vi muchos problemas, muchas deficiencias que ese centro de salud tiene. Comenzamos por las instalaciones, unas instalaciones que, como has dicho, son de los años 60, unas instalaciones que, temas de accesibilidad, nulas. Un ascensor para subir a la planta de arriba, que muchas veces no funciona, plantas con desniveles, una entrada que con una serie de escaleras muy altas, con la rampa que la gente se acumula para hacer la cola. La accesibilidad es un problema en ese centro, comenzando por ahí. Un centro que además faltan un montón de consultas, como tú has dicho, que se tienen que turnar para poder ocuparlas, porque muchas veces, como eso, incluso faltan dependencias. Y bueno, ya si empezamos a hablar del tema de personal, un centro en el que es verdad que Utrera Norte está más saturado, pero Utrera Sur también tiene una deficiencia de personal, tanto de enfermería como de administración como de médicos, en la cual los médicos, su cupo está superado, el número de pacientes que deben de tener en muchos casos, en los que muchas veces tienen problemas a la hora de doblar, etcétera, y de cubrirse, porque también tenemos que tener en cuenta que estos médicos son también los que cubren los ambulatorios, consultorios de las pedanías, y en el que muchas veces tienen problemas para ellos organizarse, porque si uno cae porque está enfermo, tiene algún problema familiar y tal, hay una falta de personal. Por ahí podemos enfocarlo. En Norte, además la deficiencia también de personal es muy grande. Hay varias plazas sin cubrir. ¿Y por qué no se cubren? Sí es verdad que si se busca trabajo se cubre, claro, pero ¿qué pasa? No se encuentran médicos por la situación. ¿Por qué? Porque te ofrecen contratos de pocos meses, te ofrecen contratos de cubrir bajas, de cubrir huecos, etcétera, pero no te dan un cupo. ¿Y qué pasa? Un médico recién formado
busca lo que busca un contrato estable. No es que quiera un contrato de por vida, pero busca un contrato mínimo que le den un año, que le den una estabilidad, un cupo de pacientes. Además, por ejemplo, la medicina de familia, que lo bonito de ello y tal, que es la puerta de entrada al servicio sanitario, que es la base del sistema sanitario público de España. El médico tiene que conocer a su paciente, a todos sus pacientes, y un médico que no tiene un cupo asignado va rotando de paciente en paciente. Ello repercute en lo que hay que preocuparnos en el paciente. ¿Por qué? Porque ese médico no conoce a ese paciente, atiende hoy a un cupo de un paciente de un médico y otro día atiende a otro cupo de otro médico, y de lo que nos debe preocupar es el paciente. ¿Por qué? Porque ese médico no conoce a ese paciente, no sabe los problemas que tiene, no sabe si de verdad hay algo detrás que ese paciente ahora mismo no puede decir, etcétera, problemas familiares o problemas sociales, problemas sanitarios. Entonces eso repercute en la calidad de la calidad asistencial. Y ahora, si enfocamos, por ejemplo, el tema de las derivaciones a hospital, hay especialidades que ya no te derivan. Me refiero, bueno, aparte de que hay una política de que cada vez más se está haciendo teleasistencia, que estamos muy en contra, la mayoría de los médicos, de ello, porque ya tú no puedes derivar a un paciente, tú ya no puedes derivarlo, tú ya solicitas al especialista en función de lo que tú consideras que lo vea o no, y el especialista lo valora en función de la demanda que tenga, etcétera. Y hay otras especialidades en las cuales no te dan una cita para dentro de 4 meses o 5 meses, no. Es que te mandan un correo, te responden al paciente diciéndole que cuando haya un hueco le llamarán. Cuando haya un hueco pueden ser 6, 7 meses. Yo he tenido pacientes que lo he visto en abril con citas de octubre y todavía no le habían atendido. Pacientes con listas con 6 meses, que si es una patología más banal, pues no, una patología que no es preocupante, pues bueno, tiene la patología y tal, pero si hablamos de problemas que las personas no saben si puede estar padeciendo una enfermedad grave, y si tú lo derivas para que empieces a estudiarlo y esa enfermedad siga avanzando y esa persona no es consciente del riesgo, evidentemente estamos perjudicando la salud del paciente. Por ahí muchos frentes por los que podemos hablar. No sé qué opina Esther. Yo puedo hablar un poquito en concreto de muchas partes de la sanidad, porque de ello me dabo de médico a ello. O sea, conozco las partes internas de los hospitales, del área de gestión de sanidad sur de Sevilla y del Virgen de Rocío, que es en donde soy delegada sindical. Y empezando por lo que él ha dicho del tema de la preocupación que tiene de los pacientes, de llevar a los pacientes al hospital de Valme, la ciudadanía tiene que ser consciente de que existe una ley de autonomía del paciente donde el paciente puede escoger, el usuario puede escoger el hospital al que quiere derivarse. O sea, no nos pueden obligar a irnos al Valme. Eso yo creo que encabezándolo principalmente el Partido Socialista, pues ahí le metemos presión a lo que es la administración y podríamos conseguir mucho, porque de hecho es un derecho que tiene el usuario. Luego el tema de... ¿qué os cuento? Si la principal, es lo que le he dicho a José María antes, la directora gerente del hospital de Valme, esta señora se ha llevado 9 años llevando las clínicas MAFRE. Entonces, ¿qué vamos a esperar que intente hacer con la atención primaria? Pues no, ya sabemos todo lo que va a ocurrir, ¿no? Y luego el tema del decretazo del copago del socio del señor Jiménez, donde nos impone la utilización de la atención primaria para las clínicas privadas, para su provecho, o sea, la utilización de nuestros centros de salud para que las clínicas privadas se lucren, ¿vale? Un decreto que se ha paralizado provisionalmente en la mesa sectorial, pero eso está ahí, o sea, eso se va a llevar a cabo sí o sí. Supongo que estarán esperando que salgan las elecciones y meterle un poco mano al tema. Luego el tema de la atención primaria, yo puedo hablar del tema gestión y servicio. El sanitario, entre comillas, lo lleva mejor que yo, pero la entrada de un centro de salud es un auxiliar administrativo, ¿vale? Entonces, el auxiliar administrativo está saturado. Es imposible que sea capaz de llevar la demanda de usuarios que hay. Y eso provoca, los obligan, entre comillas, de hecho se ha hablado con ellos, los obligan a que deriven a los chares. Una urgencia de un dolor de cabeza lo están derivando a los chares. El médico del chare no comprende cómo se les deriva una urgencia de un dolor de cabeza cuando eso lo tiene que llevar un médico de atención primaria.
En consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Que el usuario lo está padeciendo. Lo padece, no quiere asistir al Chare y nos vamos ahora al hospital y saturamos los hospitales. Esto es una estrategia, estupenda para saturar la sanidad pública y que se derrumbe e intentar hacer lo que están haciendo la sanidad privada, que es lo que es su única lucha y su única obsesión, sanidad privada, y no solamente ya que nos deriven como nos están derivando ya en muchas, como decías tú, muchas, no sé, ecografías y demás, lo derivan a la privada, que eso es, lo hacen en domingo para que la gente se ponga más contento. Oye, me están atendiendo un domingo. Ya no es solamente eso, sino es que su intención es que la privada acuda al centro de salud nuestro público para que sean los profesionales los que nos atiendan. Esto se va a agravar muchísimo más con la inserción de las agencias sanitarias, porque va a ser un problema también interno a lo que es el tema de los trabajadores, puesto que son trabajadores laborales y trabajadores estatutarios, los van a estatutarizar, que no me sale la palabra, y es un problema que le va a afectar mucho a los trabajadores, más de lo que nos pensamos. ¿Y eso en qué conlleva esto? Conlleva a que el profesional va a estar descontento y la atención no va a ser la que verdaderamente tiene que ser hacia el usuario. Y, bueno, no sé, ¿qué os explico más? Por ejemplo, la salud mental, no sé si estoy confundida, el año pasado, en marzo, el señor Aguirre intentó poner una casa de salud mental, de acogida, fue un amago, ¿no?, de intentar callarnos un poco el tema de la salud mental, y que hecho que no se ha dado, ¿no?, al final. No, ahí que esas son las paradojas, ¿no? Y es lo que uno pues ya llega y revienta. Y yo creo que llega un momento y dice, bueno, basta ya de tomarnos el pelo, ¿no? Nos quitan salud mental, el servicio de atención de salud mental. Sin embargo, a través de Pfizer nos quieren derivar y montar una casa de acogida con patologías duales, que a mí me parece muy bien, y que yo estoy a favor de todo ese tipo de proyectos y todo lo que tú quieras. Pero, evidentemente, no por la puerta de atrás, como lo intentaron hacer, y además sin prestar el servicio principal, que es la atención a salud mental. Entonces, aquello fue un auténtico disparate y además puso en guerra a los vecinos, ¿no? Pero eso es un poco la dicotomía en la que nos estamos moviendo continuamente en Utrera. Llega el año pasado, en enero, las elecciones iban a ser en junio, van a venir los especialistas. Venga, pues muy bien, yo evidentemente contento, ¿no? Uno se fía, por la lealtad institucional se tiene que fiar de los demás. Problema, un año y medio después, nada. Uno está viendo cosas como tú dices. Es verdad lo que tú dices de que uno tiene libre elección de hospital, pero si a ti te llaman y te dicen, si usted quiere venir a Virgen de Rocío va a tardar 7 meses, y si se va al Barno va a tardar 2, claro. Y eso está dirigido, pues evidentemente la gente dice, no, pues tardo 2, y cuando nos demos cuenta es que estamos todos en Valme. Pero es que Valme no tiene una estructura suficiente para aguantarnos. Claro, efectivamente, que cuando de verdad se han dado cuenta en Valme de que les podían llegar otros 50.000 usuarios más, y además, pues bueno, pues una población mayor que es más consume más recursos, pues se han dado cuenta que realmente Valme no está preparado. Y entonces resulta que a nosotros nos mandan al hospital que no queremos, y además al hospital que nos mandan acaba de reventar ya los servicios que se le prestan a todo el área sanitaria de quizás Valme, lo que quieren. No sé. Es lo que yo te comentaba antes, el Virgen del Rocío es la joya de la corona. O sea, el Virgen del Rocío es intocable. Ahí no han incluido Chare, todo lo han incluido el área de gestión sanitaria sur, que es la más extensa de Andalucía, no demográficamente, sino geográficamente. Es un área bastante difícil de gestionar por la cantidad de poblaciones que hay y demás, y distritos que hay, que están muy alejados, y eso es complicado de gestionar. Y el Virgen del Rocío es intocable, ya lo he dicho. O sea, ellos no quieren tocar el Virgen del Rocío porque es como una especie de proyecto. Ellos siempre, los proyectos que quieren derivar, en el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando de la persona de gestión y servicio, la privatización empieza siempre en el Virgen del Rocío. Ellos inician siempre su amago de privatización en el Virgen del Rocío. Uno de los casos ha sido lavandería planchado, que están intentando, no, lo han intentado ya. Luego farmacias, han metido ya farmacias. O sea, están poquito a poco y siempre inician en el Virgen del Rocío. Es como
poquito el... Hombre, hay una cosa que es curiosa, ¿no? No sé qué opináis vosotros. El presupuesto del SAS es el mayor presupuesto que ha tenido en su historia. Eso es cierto, pero cuando uno mira los resultados, las listas de espera siguen aumentando, la calidad asistencial baja y lo que están aumentando realmente ese incremento presupuestario, ese incremento del gasto sanitario, lo que se está haciendo se está derivando a los conciertos con el sector privado, ¿no? Algo que ya hicieron en Valencia, que hicieron en Madrid. Como llaman, de hecho, prueba. se ha agotado el presupuesto. No sé si tienes conocimiento de que el presupuesto se ha agotado para contratación. No hay presupuesto. Mañana tienen una reunión, por lo visto, y para hablar de este tema, porque es que no hay presupuesto para contrataciones. Las contrataciones, ¿eso qué implica? Implica que los centros de salud van a cerrar, porque es que no tienen personas para contratar en vacaciones, que los hospitales se van a saturar el triple, y es que estamos aquí a mayo y se ha agotado el presupuesto de contratación. ¿Dónde? Si los contratos COVID se han anulado, los contratos COVID que hicieron, eso está anulado. Las contrataciones son mínimas, el personal de los hospitales está saturado, el personal como él ha dicho, de la atención primaria el triple. No sé qué gestión es la que están llevando en temas sanitarios. Y la externalización de pruebas, como llaman, externalización, se llevan ya un tiempo, que como ha dicho él, claro, sí, te derivan rápido, te derivan tal, pero hay una serie de centros privados, por ejemplo, temas de radiológicos y tal, que vamos, llevan haciendo mucho negocio desde hace ya un par de años, 3 años, en los cuales el número de pruebas que se realizan cada vez en el público es cada vez menor, ¿verdad? Toda derivación es siempre a privado. Y bueno, como ha dicho también antes, sí, tenemos la libre elección. Yo he ejercido mucho el tema de libre elección de especialistas. A mí me han venido pacientes, a los cuales primer centro de derivación era Chare de Lebrija en el caso, y claro, el paciente estaba descontento, quería una segunda opinión o simplemente quería ir a otro hospital, y estamos hablando de que una especialidad en la que le podía ver en 3 meses, con la libre elección de especialistas ya no eran 3, eran 6, 7. Ese paciente, ¿qué hace? Pues al final accede por lo que le están dictaminando, y aquí en Utrera ocurre con la derivación a Valme. Evidentemente, claro, nos están metiendo por ahí por donde ellos quieren. La derivación la está haciendo al militar. Sí, exactamente lo sé porque mi madre me operaron el viernes, sí, lo sé. Y además es gracioso porque supuestamente lo hacen para disminuir listas de espera, pero los profesionales que atienden son los mismos que están atendiendo en el Rocío, en el caso cerrando los quirófanos del Rocío. No tiene sentido, han hecho un hospital ahí que no lo han dotado de personal. Esto es como el Zendal de Madrid, lo quito de un lado y lo pongo en el otro. Al fin y al cabo, no vale de nada. Eso me parece muy interesante, ¿no? Que al final los profesionales que son los que atienden son los mismos, con lo cual te están derivando al hospital militar, suponiendo que te están haciendo acelerando el proceso, y luego resulta que es mentira, ¿no? Porque estás cerrando recursos en otro. Al final es una operación estética, nunca mejor dicho, en este caso, ¿no? Lo que vende es la imagen, pero después dentro los profesionales saben y sabemos que aquello es todo fachada, es muy bonito por fuera, pero en realidad es los mismos profesionales que atienden en Virgen del Rocío o en Valme o en Macarena, porque además es un centro del que derivan los 3 hospitales supuestamente para descargar, pero después van los mismos profesionales, los mismos equipos de esos hospitales a trabajar. Por lo tanto, está cerrando ese quirófano en el otro hospital para abrirlo allí. Claro, el paciente, uy, qué guay, me han derivado al hospital nuevo, todo el mundo, sí, pero después es lo mismo, el mismo tiempo de espera y el mismo profesional que tuviera atendido en Virgen del Rocío, o en Macarena o en Valme. Bueno, luego lo de la atención primaria, ¿no? ¿Cómo es me gustaría conocer vuestra visión, ¿no? de la situación de saturación que se está viviendo, de las necesidades que tenemos. Yo ya he dicho que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando yo empecé a hablar del nuevo centro de salud, que ya digo que el plan funcional, ahora me he acordado del nombre, plan funcional, primer plan funcional era en 2018, incluso tenía 2 versiones del centro de salud, una con una serie de necesidades si incluía los servicios de salud mental, y otra si no incluía los servicios de salud mental, ¿no? Ese plan está hecho desde el verano del año 18. Estamos en el verano prácticamente del año 23, hace
5 años, ¿no? No se ha dicho absolutamente nada. En enero del año pasado, en la reunión que tuvimos en la entonces viceconsejera, hoy consejera, se comprometió a las cosas que luego no ha cumplido. Estuve hablando con ella y se lo dije, le dije, viceconsejera, vamos a dar una vuelta, vamos a ver el centro de salud y vamos a ver las 2 parcelas posibles del centro de salud. Y hasta hoy, ¿no? La delegada provincial, como he dicho antes, hace 1 mes y medio, 2 meses puede ser, que se comprometió que sí, que además tenían previsto ya meterlo el proyecto del centro de salud, le mandamos la documentación que nos requirió, no ha dicho esta boca es mía, evidentemente, bueno, ahora a lo mejor en campaña electoral se vienen, ¿no? Pero eso no vale, a mí me vale que vengan el 29 de mayo, no de aquí al 28 van a tener poca credibilidad. Pero lo que está claro es que nosotros no podemos esperar, ¿no? Y la movilización ciudadana pues llegará. Nosotros tengo más claro que el agua, y la liderará el ayuntamiento como lideramos en su día el tema del Virgen de Rocío, porque sinceramente es muy preocupante la situación. Es muy preocupante la situación. También el que tengamos un centro de salud sur como el que tenemos, que es que no es capaz de atender a la población de referencia que tiene, pues hace que todavía el centro de salud norte esté peor, ¿no? Si tuviéramos 2 centros de salud que pudiéramos estar mucho más equilibrados, probablemente tendríamos un mejor servicio, más profesionales, más capacidad de atención, porque la realidad es la que es, ¿no? Yo lo digo como anécdota, pues sinceramente que no me lo esperaba. He intentado y vamos, ahora, verás tú ahora, lo hacemos. Esto es riguroso directo, ¿no? Cita médica. No es cita médica. Lo que ellos buscan es que tú vayas allí, 2 horas y media de cola por la mañana, y al fin y al cabo la gente que no puede hacer eso, pues acude a lo que le interesa, al fin y al cabo va buscando una atención rápida, acude a la privada. No sé si se enteraste de una noticia que salió hace un tiempo, que en Andalucía los seguros privados han aumentado exponencialmente. Es lo que buscan. Una estrategia. O sea, la estrategia está... Pero es que la estrategia no solamente se basa en la atención primaria para que tú contrates un seguro privado. La estrategia es la saturación de los hospitales. O sea, es que, aunque pensemos que la atención primaria no es importante, porque creemos que lo más importante para la salud es un hospital, lo básico es la atención primaria, siempre. Y el que es médico, pues, lo puede decir, ¿no? Ahí esa es la entrada hacia lo que es la sanidad en Andalucía, la atención primaria. Y la atención primaria es la llave que ellos tienen para privatizar y para que la gente crea que el copago es maravilloso y estupendo y nos va a atender un médico de la privada, nosotros no pagamos nada, lo paga todo la Junta de Andalucía y sale de los impuestos nuestros. O sea, sale de los impuestos que yo vaya a lucrar una empresa privada. Como he dicho antes, el señor socio de Juanma Moreno es el que está colaborando a ello, colaborando a que se acaben los profesionales públicos, colaborando a que haya fuga de profesionales, él lo sabe mejor que nadie. No hay enfermeros, no existen enfermeros. Cuando llega el verano no hay enfermeros en los hospitales, no existen. No, tenemos que lanzar contratos, los sindicatos nos dedicamos a lanzar contratos a personas que acaban de terminar la carrera, o sea, que no le han dado ni la titulación. Estamos contratando a gente en estas características porque es que no hay enfermeros. Se van de aquí, es que es lógico. No, ¿cómo voy a trabajar yo con un contrato de 1 mes o un contrato de 15 días que me van a pagar dentro de 2 meses? O sea, no es que yo trabaje este mes y me paguen, no, me pagan dentro de 2 meses. Es que yo no estudié una carrera para que me paguen, para que me den 15 días y me paguen dentro de 2 meses. Entras en bolsa. Entras en bolsa. Si no aceptas el contrato, te penalizan con mínimo 2 meses sin trabajar. Porque si no aceptas un contrato en el cual, es que estoy hablando con una compañera enfermera que estaba trabajando aquí en Utrera, la habían destinado a Montellano y ahora el siguiente contrato era en Pruna. Ella tiene hijos, tenía que llevar, la madre soltera, tenía hijos, tenía que llevarlos al colegio y ella no podía, había renunciado al contrato en Pruna, que estamos hablando que está aún casi 1 hora de aquí de Utrera. Ella había renunciado a ese contrato en Pruna, la habían penalizado con 2 meses sin trabajar, que por eso ese tipo de cosas ocurren, que los profesionales se van. Claro, te ofrecen en otras comunidades, en otros países, o incluso la privada te ofrece unas condiciones estables. Y ahora, por ejemplo, con el tema de la huelga médico que hubo hace poco, esto es una falacia, todo esto es mentira, porque lo que se buscaba es, supuestamente con la reducción de las agendas de los médicos a 35 pacientes,
esto ya va a terminar de dinamitar por completo la atención primaria, de saturar por ende los hospitales y por lo tanto dinamitar todo el sistema. Se hizo una huelga médica para limitar la agenda. Yo he tenido días en los que he tenido que atender a 60 pacientes, de los cuales 47 pacientes estaban programados, y estaba en un centro de salud en el que no hay urgencia, porque estaba en un pueblo en el que no hay urgencia. En la urgencia está en el centro de salud, pues unas 12 urgencias más, pues unos 60 pacientes en una mañana. Han limitado la agenda a 35 pacientes sin urgencia. Me refiero, tú no tienes urgencia y todo lo máximo que vas a tener 35 pacientes. Toda esa demanda de pacientes que, por ejemplo, en el centro de salud que yo he estado no se puede atender, van a ir al Chare, y del Chare, cuando no se puede atender, van a ir al hospital. ¿Qué vamos a hacer? Colapsar la urgencia, colapsar todo el sistema, todo va a caer. Por lo que pretenden es sin duda que caiga el sistema. Han aceptado y lo que pretenden es eso. Yo estoy de acuerdo contigo que hay, aquí por ejemplo en Utrera no, porque tenemos un Chare, que la urgencia se derivan allí, pero hay muchas poblaciones donde el mismo triaje lo hace el médico. Claro. O sea, no hay ni enfermero para hacer un triaje. El triaje lo hace el administrativo, el celador. Bueno, pues también. Que me llaman y me dice, mira, el celador que no tiene conocimiento sanitario, y me dice, esta paciente se está asfixiando. En teoría se supone que lo hacéis vosotros. No lo puede hacer más que un enfermero o un médico, y lo hace un administrativo que trae detrás de un ordenador. Imaginaros la saturación de un administrativo, una atención primaria, donde tiene que estar recibiendo continuamente llamadas telefónicas porque no puede, y aparte tiene que hacer un triaje y él decidir quién está muy grave, quién está grave y quién no está grave. O sea, sin conocimiento ninguno. O sea, la verdad es que la situación es bastante grave. Bueno, yo casi que abriría un poco ¿os parece, no? Un turno de palabra por si alguien quiere intervenir. ¿Tenemos algún sanitario más en la sala o alguien quiere hacer alguna pregunta concreta o dar un punto de vista? Juan Antonio. Bueno, yo como bien han dicho los compañeros, que he vivido en primera persona el tema de las contrataciones desde el punto de vista de enfermería, que yo controlé un poquito, deja muchísimo que desear, ¿no? Es que para conseguir un puesto digno, yo llevo 6 años sin vacaciones, porque te van dando contratos de verano, te dan contratos de navidades y contratos, como habéis dicho, de un mes, de 2 meses, incluso me han llamado para 3 noches. Entonces, tú dices, bueno, a lo mejor que no se puede soportar este tipo de contratos que están haciendo otras comunidades, que en otras comunidades lo están haciendo perfectamente. Tengo muchos compañeros que se han ido al País Vasco, se han ido a Cataluña, se han ido a Valencia, a Aragón, y ahora está habiendo bastante trabajo también en Mallorca, que te están dando directamente un contrato de 2 años. Tú por un contrato de 2 años, si eres capaz de dejarlo todo y irte ahí, pero como bien ha dicho Esther, ¿verdad? Por un contrato de 1 mes, es que es muy triste. Y por eso no tenemos enfermeros aquí. Después nos llegan contratación extraordinaria, hacen falta 200 enfermeros en el Virgen de Rocío. ¿Cómo van a hacer falta 200 enfermeros, señores? Deja mucho que desear. También, no sé si lo habéis tratado, el tema de la diálisis, ¿no? Que es un tema que pues a mí me gusta mucho, soy especialista en diálisis, y aquí en Utrera llevamos esperando un concierto de diálisis más de 4 años. Es decir, tenemos pacientes, tenemos vecinos utreranos que tienen que desplazarse 3 días en semana durante toda su vida, porque es un tratamiento o que te trasplantas de riñón o que tienes que mantener durante toda tu vida, se tienen que trasladar a Sevilla para hacer este tratamiento. Cuando hay un concierto que ya ha salido y que se ha impugnado hace aproximadamente 2 años, porque el proyecto era una bazofia, las empresas que apostaban por ese proyecto impugnaron y ahí se ha impugnado y ahí nadie se está preocupando en sacar eso adelante, y es una lástima para nuestro pueblo, para nuestros vecinos que están viviendo esta situación, que da muchísima pena, que son pacientes que sufren muchísimo esta enfermedad y que, pudiendo tener este centro tan cerca, tan a la mano,
lo estamos posponiendo y con la boca chica. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando ahora mismo la diálisis a lo que lo pagaba hace 5 años. Y la diálisis de 5 años no es la que cuesta a día de hoy. Entonces, pues, hay uno que espera y se va cansando de esta situación, porque iban pasando los años y tú vas teniendo más puntos y cada vez, y que la situación sigue igual de penosa. Y te da envidia sana de otras comunidades, que es que lo están haciendo perfectamente. Hay falta de enfermeros, no tenemos cómo cubrir en verano, estamos pasando una pandemia, todavía sanitariamente no nos hemos recuperado de la pandemia porque hay muchas unidades que siguen necesitando ese refuerzo y no se ha cambiado el sistema de contratación apenas. Antes te daban un contrato de 2 meses y ahora te lo dan de 4. ¿Qué dejas tú? Si me das un contrato indefinido en la privada, yo voy a dejar mi contrato indefinido por irme 2 meses a trabajar a la pública. Te da un poquito de rabia esta situación. Muchas gracias. Yo me alegra que hayas metido el tema de la diálisis, porque es especialmente doloroso, como tú dices. Yo esto es algo que yo creo que he comentado poquísimas veces y que poca gente conoce, ¿no? Porque uno siempre intenta ser discreto en las gestiones, ¿no? Hace 6 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Que empezó a moverse el tema del centro de diálisis en Utrera. Nosotros hemos hecho desde el ayuntamiento hasta modificaciones de normativas urbanísticas, porque, bueno, estábamos en contacto con los que, había dos posibles concesionarios del centro de diálisis. Estábamos en contacto con ellos y digamos en los sitios donde ellos veían que se querían instalar. Por discreción me vais a permitir que no diga nada, obviamente. Y estuvimos adaptando la normativa urbanística para que se pudieran instalar en esos espacios que ellos tenían previstos. Pensando además que en 2 años, es más, incluso estábamos un poco agobiados, era Víctor Sánchez entonces delegado de urbanismo, imagínate, estábamos un poco agobiados porque queríamos ir muy rápido, no vaya a ser que salieran las adjudicaciones de los centros de diálisis, no tuviéramos la normativa preparada y nos pudiéramos quedar fuera por eso, ¿no? Y lo hicimos bastante rápido, se adaptó la normativa y todavía estamos esperando la resolución del concurso, que es verdad que se impugnó, pero es que es que no están haciendo nada. Y es verdad que es muy importante todo lo que hemos estado hablando, pero para Utrera tener un centro de diálisis, eso es le da una calidad de vida a los enfermos que necesitan ese servicio tremendo. Igualito es ir no voy a decir dónde, pero moverte 1 kilómetro que moverte hasta a Dos Hermanas o en Sevilla, ¿no? Ahora mismo están en Sevilla, ¿no? Y luego, pues también sería un centro de atención a la comarca, ¿no? Esa es la situación que tenemos, ¿no? Es que hemos adaptado, la normativa urbanística para que se pudieran implantar los centros aquí, y resulta que los proyectos urbanísticos, que todo el mundo sabe que eso tarda, son bastante lentos, una modificación de normativa urbanística, lo tiene que opinar todo el mundo, y ahora resulta que lo hemos hecho por delante unos pocos de años que la resolución del concierto, ¿no? Y luego, es verdad que es que la situación, decía antes Esther una cosa que me parece muy interesante, ¿no? También el sistema sanitario como oportunidad laboral, ¿no? Que hemos estado hablando, ¿no? Y la posibilidad, que yo le recojo el guante públicamente aquí, y además, la madre de la idea, a los méritos a quien los tiene, ¿no? De poner un servicio de orientación laboral centrado en todas las oportunidades que el sistema de salud ofrece, ¿no? Que muchas veces es por desconocimiento. He visto que algunas caras hacen así, porque todos sabemos que lo complicado que es entrar en las bolsas, rellenar las bolsas, que si las bolsas únicas, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto. Muchas veces incluso el desconocimiento hace que no sepamos que hay una serie de oportunidades laborales ahí
y que bueno, que un sistema sanitario no solo son médicos o enfermeros, ¿no? Que también hay un personal de servicio, que hay un personal especialista de otras profesiones que también es necesario, y que incluso tenemos aquí ciclos relacionados tanto con la salud como con los servicios asociados a la salud en Utrera, y que realmente pueden ser una oportunidad laboral importante, ¿no? La verdad que me ha parecido una idea muy interesante el que parte de los orientadores laborales que tenemos en el ayuntamiento pues los especialicemos en esa parte, y que realmente, bueno, pues la gente tenga opciones de entrar a trabajar en el sistema de salud, que bueno, el SAS, todo lo que estamos hablando es cierto, pero bueno, no deja de ser el mayor empleador de esta comunidad autónoma, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? En fin, bueno, yo no sé si queríais añadir algo a lo que ha dicho Juan Antonio, ¿no? Si hay alguien más que quiera, Pepe, que tú también tienes tu experiencia. Yo, una de las cosas que me está preocupando últimamente, desde que yo estoy un poco metido no soy sanitario, pero estoy dentro del sector. Entonces, cada vez que hay un movimiento que tenemos que echar la calle, cada día hay menos gente. Cada día hay menos gente. Entonces, si la sociedad no le da valor a la joya de la corona, como yo digo, ¿no? Si la sociedad no le da valor y no sale y no pelea, y los trabajadores no estamos en la puerta gritando lo que están haciendo con nosotros, normalmente vamos. Y a mí es una cosa que cada vez la veo, cada vez me duele más, porque cada vez la gente son menos viva, menos participativa en defender lo que es el sistema. Porque el sistema se lo están cargando, pero si la sociedad está mirando por otro lado, pues se lo están cargando, pero van autovías, porque no se están encontrando ningún freno, no se están encontrando nada. Entonces, bueno, es una cosa que me preocupa bastante. Y otra cosa, a raíz de lo que yo llego un poco tarde y no lo escuché, pero como tú y yo hemos hablado, sé que tú ibas a proponer una orientación. Se puede, hombre, yo no creo que el PP esté por la labor, pero no sería mala idea solicitarle una serie de ciclos en las ramas sanitarias aquí para que nosotros podamos tenerlo aquí en la ciudad, laboratorio, en fin, una serie de cosas que serían muy buenos a nivel de inserción laboral. Claro, juntaríamos, digamos, una orientación a los jóvenes y no los jóvenes al sistema sanitario, laboralmente hablando, pero también una formación, prestando una formación que también puede ser solicitada. No sé yo si estará mucho por la labor de creación de estos señores, pero bueno, y bueno, yo lo que espero es que me gustaría que en las próximas concentraciones hubiera un movimiento real. Yo creo que nos van a quitar Virgen de Rocío. A mí me da la sensación que nos van a quitar. Y que Utrera puede ser un ejemplo de movilización, y a lo mejor es un espejo que los demás se dan cuenta de que Utrera, pues yo creo que si nos quitan el Virgen de Rocío, Utrera sí que se va a ganar. Yo ahí, Pepe, no tengo duda de que eso yo no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Yo no voy a permitir que a Utrera se le quite que su hospital de referencia siga siendo Virgen de Rocío. Y haremos lo que tengamos que hacer, pues ya lo hicimos una vez. Lo hicimos con las mascarillas puestas. Sin las mascarillas puestas, pues podemos ser miles. Esa es la fuerza que tenemos. La fuerza que tenemos además es que estamos totalmente seguros de qué es lo que la gente quiere. Que no es un invento mío, ni es un invento del alcalde, ni es un capricho. Es que nuestro hospital es el Virgen de Rocío y de ahí no nos van a mover. Y no, yo no voy a permitir eso. No voy a permitir eso. Igual que basta ya del capote con el centro de salud. Sí, nosotros daremos el tiempo prudencial que hay que dar. Si nosotros nos han dicho que durante este año se va a licitar el proyecto, vamos a dar ese tiempo de cortesía. Pero como llegue octubre o noviembre y aquí no esté licitado el proyecto, tendremos que empezar a tomar medidas. Hay que defender a la sanidad pública, somos lo único que lo vamos a defender, ¿eh? Que lo tengamos claro. Yo lo tengo claro. Igual que me duele el tema de la diálisis, que es verdad que ha salido muy pocas veces. Igual que me duele el tema de salud mental. Es que cuando tú empiezas a poner cosas encima de la mesa, dices tú, ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. El tema de diálisis, resuélvanlo ya. El tema de salud mental, aclárense y mándenoslo. Aclárense ya.
El tema del nuevo centro de salud, ya. Y cumpla usted su palabra y ponga las especialidades que ha dicho que iba a poner en el hospital. Eso. Pero si es muy claro, si la hoja de ruta es muy clara. Yo la tengo clara. Y ahí es donde vamos a apretar y vamos a tirar. Bueno, y no hablemos del pediatra de guardia, que no hemos hablado de eso. Eso daría también para otro tratado en el que pediatra de guardia sí, ahora pediatra de guardia no. Vamos a ver. El otro día, por ejemplo, tuvimos un encuentro con población inmigrante y uno de los temas que planteaban era precisamente ese. ¿Por qué? Porque es que hay población que no es capaz de llegar a Virgen de Rocío a las 4 de la mañana. Como no sea en un hospital, en una ambulancia que le ponga el chare. Pero claro, el chare no le va a poner una ambulancia para cualquier cosa que es lógica. Aquí tenemos otro especialista también en ambulancia. Aquí tenemos un poquito de todo hoy. Esa es la situación. Entonces yo, bueno, no sé si queréis, a modo de conclusión, vosotros. Yo comentarle que pues, lo que he comentado de lo de la ley de autonomía del paciente es que una cosa es la gestión sanitaria de los distritos y otra es los hospitales. O sea, yo creo que por ahí, por eso he hecho el inciso en lo de la ley, no porque el paciente elija él solo al hospital que se quiera derivar, sino que nos podemos agarrar ahí. O sea, una cosa es la gestión, que tú quieras, los distritos los lleva al área de gestión sur, yo quiero que me deriven al hospital de Virgen de Rocío. Por lo que ha dicho el compañero que le preocupa a la ciudadanía, es muy preocupante. Las agresiones en los hospitales son a diario, agresiones a profesionales son a diario. Ya está llegando las agresiones a la atención primaria y bastantes agresiones. Esto está llevando ya a un extremo bastante alto. Y luego, aparte, y claro, el descontento de los profesionales. O sea, lo que dice él, me voy. Yo me voy a quedar aquí para cobrar dentro de 2 meses y encima tengo que me agreden. O sea, es que no me quedo, me voy. Y luego, otra de las cosas que se me ha ido ya sabía lo que estaba contando, era lo del tema de... Los ciclos. Los ciclos, lo que te has dicho de los ciclos. Hay ciclos en Utrera. Está hecho en administrativa que da para muchas especialidades en el SA. Una de las cosas que puntúa es una categoría nueva que se va a crear, que es técnico en emergencia sanitaria, que se supone que el año que viene se va a crear nueva, que puntúa gestión administrativa. O sea, y tenemos aquí estudiantes de esa categoría. Tenemos los TCAE, que son los antiguos auxiliares de enfermería, que ahora son técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Técnico laboratorio también lo tenemos aquí. Y hay muchas especialidades que tenemos aquí FP para que puedan entrar en el SA y que no son conocedores. O sea, hay mucha gente que tienen gestión administrativa y no saben que hay muchas especialidades en el SA que les sirve esa profesión y que pueden acceder a ella porque tienen posibilidad de ello. Y una cosa o interesante. Informática también, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero la gestión administrativa está más extendida en muchas categorías del SA. Y ya está, yo creo que ya. Nada, poco más. Algo más, venga, una última pincelada. Nada, por mi parte eso, que hay muchos frentes en los que mejorar si nos centramos en Utrera, muchos aspectos, y uno de los que, bueno, se ha mencionado un poco, pero no se ha tratado, y a mí es de lo más importante que hoy día, y además, por suerte, cada vez más la sociedad está cogiendo conciencia de ello, es la salud mental. No somos conscientes del problema tan grave que tenemos con la salud mental. Podemos meter muchos más, pero bueno, yo te hablo de la salud mental, que estamos hablando que lo primero, derivan a los pacientes te derivo a la unidad de salud mental de los Palacios, ¿vale? Tarda la derivación 2 meses en atenderte un psiquiatra, que no un psicólogo. Muchas veces son pacientes que lo que necesitan es atención psicológica, no psiquiátrica. Te derivan a un psiquiatra dentro de 2 meses, 3 meses. Ese paciente, mientras tanto, medicado con todo tipo de ansiolíticos, todo tipo de pastillas, que al SAS le cuestan la caja 40, 30 céntimos. En cambio, 1 hora de atención psicológica a ese paciente le cuesta en un psicólogo privado 50 euros. Ese paciente no puede pagarlo, te derivan a salud mental de los Palacios, con la dificultad que muchas veces esos pacientes tienen para desplazarse a los Palacios, que sí, la tienen, está cerca, pero la tienen. Y luego la siguiente visita es en 6 meses, porque estamos hablando que muchas veces no son problemas psiquiátricos, sino son problemas psicológicos, y hay que aumentar el número de psicólogos en salud en los Palacios. Bueno, sí, ojalá que viniera Utrera, pero hay que montarlo brutalmente para que esos pacientes, es que no somos conscientes de la gravedad de mucha patología mental. Estoy de acuerdo contigo. Yo soy usuario de, además no me duele en decirlo, ¿no? Yo creo que
como muchas personas, ¿no? Creo que hay que romper el estigma. Yo soy usuario de salud mental cuando estaba en la calle de La Palma, hace ya bastantes años, y era un servicio que a mí me valió un montón, y probablemente no era consciente de... Porque uno no es consciente muchas veces de ese tipo de servicios hasta que no entra y lo recibe, ¿no? Y bueno, yo en aquellos momentos tenía un problema de unos temas de ansiedad y unas historias, y rápidamente me metieron atendieron, y oye, pues bueno, que 20 años después no me acuerdo, ¿no? Y fue gracias a los servicios de salud mental de Utrera cuando estaban en Utrera, y me parecen tremendamente necesarios. Yo conozco los problemas de la sanidad pública porque soy usuario de la sanidad pública. Yo no sé si todos los candidatos a la alcaldía o candidatas son usuarios de la sanidad pública. No lo sé. Evidentemente entra dentro de su ámbito de decisión personal, ¿no? Pero yo lo digo abiertamente, yo soy usuario de la sanidad pública. Yo soy usuario de salud mental, soy usuario del Centro de Salud Sur, soy usuario del Chare, soy usuario de Virgen de Rocío. Espero que usarlo poco, ¿no? Pero entonces, cuando uno es usuario de la sanidad pública, conoce perfectamente cuáles son los problemas. Es que a un usuario de la sanidad pública casi no hay que explicarle absolutamente nada porque lo conoce perfectamente, ¿no? Y esa es la lucha que vamos a tener, ¿no? Y yo tengo claro cuál es la hoja de ruta, ya lo hemos comentado antes. No vamos a permitir bajo ningún concepto el cambio de hospital, y vamos a luchar duro porque el nuevo centro de salud sea una realidad, porque vuelva salud mental, porque tengamos cuanto antes el centro de diálisis, y bueno, y por la pediatría también, ¿no? Yo creo que esas son las grandes reivindicaciones, y pelearemos fuerte, pelearemos duro, y yo estoy seguro que las conseguiremos, ¿no? Porque la prueba la tuvimos hace un año y medio, ¿no? Cuando nos plantamos y bueno, y los cimientos de ciertos despachos temblaron, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaremos en la lucha. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Ellos han estado aquí, ya hemos visto que tenemos otros trabajadores del sistema sanitario en la sala, y nos han dado una visión, yo creo que bastante completa, ¿no? De los problemas que se encuentran los pacientes y los usuarios, y de los problemas que se encuentran los profesionales, que hay que cuidarlos. Yo quiero romper una lanza en favor de los profesionales del sistema sanitario. Tenemos que cuidarlos, que luego, cuando nos hacen falta, necesitamos que ellos nos cuiden a nosotros, ¿no? Y muchas veces, pues esas frustraciones que tenemos los usuarios, esa impotencia contra el sistema, pues al final la pagamos con el que menos culpa tiene, que es el que está en un mostrador, o el que está abriendo la puerta de una consulta, recibiéndonos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que cuidarnos, porque han hecho mucho por nosotros en momentos muy complicados, ¿no? Y jugándose la vida, ¿no? Así que mi reconocimiento a todos, aprovecho el momento, a todos los que estáis aquí. Muy bien, pues muchas gracias.